Ok, bueno, vamos a dar inicio a una nueva reunión de cada sábado de esta que es la red LAVMAT. Bienvenidos sean a todos. Hoy vamos a presentar al doctor José. Bienvenido, doctor José. Doctor José es físico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en física y mención en física del estado sólido por la misma Universidad San Marcos. Realizó su doctorado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el programa de doctorado en Ciencias de la Vida, becado por Prociencia. Investigador en las áreas de aleaciones complejas, nanocompósitos y biomateriales aplicados a la estomatología, con manejo de técnicas experimentales de síntesis y caracterización, así como herramientas computacionales para cálculos ab initio. Ha participado en proyectos financiados por ProCiencia, ProInnova, Banco Mundial y Ecosnor. Y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, financiado por Concitec. ¿Ya? Esta reunión se lleva gracias a las universidades que están participando en esta reunión. Gracias a la Universidad Mayor de San Marcos, que se ubica en Perú, Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil, Universidad Rural del Río de Janeiro, en Brasil, Universidad Federal Fluminense de Brasil, Universidad Nacional de Colombia, Sinvestap de México, la Universidad San Sebastián de Puerto Montt en Chile, Universidad Católica del Norte en Chile, Universidad de Zulia en Venezuela, Universidad de Oriente en Venezuela, Centro Atómico de Bariloche en Argentina, Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Damos gracias a ellos por esta organización que es de la red LAMAT. Eh, y continuando, podemos dar pase al doctor José Alberto Castañeda para que pueda dar su charla el día de hoy. Doctor José, por favor, le doy Muchas pase a usted. gracias. Muchas gracias, Melvin. Gracias a la red LAFMAT por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y listo. Ya se ve mi presentación, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre un estudio teórico experimental de hidroxiapatita obtenida de fuentes naturales. La hidroxiapatita es un material muy importante en el área de la estomatología y la odontología y vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de la física de materiales, ¿ok? Bueno, comencemos hablando un poco de la problemática que motivó este trabajo. Y para ello vamos a abordar a la caries dental, ¿no? Esta es una enfermedad multifactorial en el que la formación de un biofilm sumado a otras condiciones del paciente, de cualquier persona, como pueden ser hábitos alimenticios, hábitos de higiene, disminuyen el pH de nuestra cavidad bucal por debajo de un valor crítico y esto genera una desmineralización de la superficie dental y se generan pues algunas lesiones cariosas, unas cavidades, porque la saliva ya no tiene la capacidad de poder remineralizar la superficie dental. Entonces, ¿qué es lo que se ve afectado en nuestros dientes? ¿Qué material lo componen? La hidroxiapatita. La hidroxiapatita es un fosfato de calcio con iones hidroxilos, cuyo punto de vista del material es un biocerámico cuya celda unitaria contiene dos moléculas de esta hidroxiapatita. El sistema cristalino es un sistema hexagonal y
Esta hidroxiapatita nosotros la podemos obtener de diferentes formas, de manera sintética, utilizando sales de laboratorio. También la podemos obtener utilizando algunos componentes que vengan de alguna fuente natural, o también podemos directamente extraerlo de los huesos, ya sea bovinos, huesos porcinos, huesos humanos también, ¿por qué no? Y todos estos procedimientos lo pueden revisar en esta revisión de literatura que hicimos en el año 2021 con la doctora Bermúdez. Ahora, si bien es cierto, la hidroxapatita se puede preparar en el laboratorio para poder restaurar los daños ocasionados por la carie dental, necesitamos formular un material restaurador. Y dentro de los más conocidos, los más comercialmente utilizados en el ámbito clínico por los odontólogos, están las resinas compuestas. Las resinas compuestas tienen tres principales ingredientes. Una parte orgánica, una matriz orgánica compuesta de monómeros, un relleno inorgánico que le aporta las propiedades mecánicas. Puede tener relleno de óxido de silicio, de óxido de circonio, de vidrios de borosilicato y un sistema iniciador, un sistema que haga que estas resinas compuestas, que tienen una presentación pastosa, cuando sean colocadas en el área que se va a restaurar en el diente, pues pasen a tener una consistencia sólida, dura, ¿ok? Estas resinas compuestas, alrededor de los años 50 del siglo pasado, llegaron para poder reemplazar a lo que se utilizaba comúnmente en la práctica clínica, a la amalgama, ¿no? Además, estas resinas compuestas aportan un componente de mejora en la resistencia mecánica y además, sobre todo, en la estética de los dientes. Como mencioné, estos productos ya son altamente utilizados y existen marcas muy referenciadas y vienen en unas jeringas como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Estas pastitas se colocan en el diente, se polimeriza de alguna forma, puede ser una polimerización química o puede ser una polimerización por activación de luz, una fotopolimerización. Entonces, estos materiales restauradores, como son las resinas compuestas, se utilizan para poder remediar el daño ocasionado por la caries dental. Sin embargo, ¿qué mejor forma de poder restaurar una lesión cariosa de un tejido dental utilizando el propio material del cual están hechos los dientes, que es la hidroxiapatita? Entonces, en este contexto surgió la motivación de formular resinas compuestas a partir de hidroxiapatita, cuyo relleno inorgánico sea la hidroxiapatita. Para ello, nosotros previamente necesitamos buscar de sintetizar una hidroxiapatita que tenga las mejores propiedades posibles, sobre todo desde el punto de vista mecánico, pero teniendo un compromiso también con el medio ambiente, ¿no? No utilizar una hidroxiapatita convencional, sino una que utilice fuentes naturales para poder mitigar un poco la contaminación que se genera al momento de hacer una preparación en laboratorio. Por ello, el objetivo de este trabajo es el de sintetizar hidroxiapatita usando como precursor una fuente natural de iones de calcio. Nosotros escogimos la cáscara de huevo, que está conformada en su totalidad por carbonato de calcio. Esto para obtener un biomaterial ecoamigable con propiedades mejoradas frente a una hidroxiapatita convencional y modelar algunas de dichas propiedades, ¿no? Mediante métodos computacionales para su aplicación en estomatología. Entonces, la metodología que nosotros seguimos fue la de sintetizar y caracterizar hidroxiapatita y, por otro lado, realizar un modelamiento de primeros principios de dicho material para finalmente hacer una comparación de los resultados, enfrentarlos y ver qué tanta concordancia había entre ellos.
Para la síntesis de hidroxiapatita se utilizó el método de mecanosíntesis. Comenzamos utilizando dos precursores para preparar la hidroxiapatita. Uno que aporte los iones de calcio. En este caso, como mencioné, utilizamos la cáscara de huevo, que es un subproducto de muchas industrias que se desecha y no se le da muchas veces una segunda vida, una segunda utilidad. Entonces, al contar con este subproducto disponible, pues le damos podemos nosotros reutilizar, ¿no? Y por otro lado, una sal que aporte los iones fosfato, que fue el fosfato de amonio. Em, Como vemos acá, tenemos la cáscara de huevo que después de hacer un lavado en hipoclorito de sodio, retirarle la membrana interna que tiene, fue secada y pulverizada. Y el fosfato de amonio, pues, simplemente se adquirió de una firma comercial. Luego, estos dos compuestos van a un bioreactor. Este reactor, un contenedor de óxido de circonio, el cual también contiene villas, pequeñas esferitas de óxido de circonio, que es un material altamente resistente, para ser llevados a un molino mecánico. Este molino tiene una configuración planetaria, es decir, gira sobre su propio eje y a la vez gira sobre un eje común, generando movimientos violentos de vibración interna, lo cual va a hacer que las villas choquen entre sí, teniendo el carbonato de calcio y el fosfato de amonio en su interior y generando una síntesis mediante energía mecánica, como vemos en la figura del centro. ¿Ok? Ahí tenemos el molino planetario con el reactor de óxido de circonio y los movimientos que genera este molino. Posterior a ello, como no necesariamente la síntesis por molienda mecánica va a formar a la hidroxiapatita inmediatamente, aplicamos un tratamiento térmico post-molienda. Con esto nosotros le vamos a aportar a la mezcla de polvo al producto resultante la suficiente energía como para terminar de formar a la hidroxiapatita. Ahora, con el fin de nosotros poder explorar cuáles eran los tiempos idóneos y las temperaturas apropiadas para formar una hidroxiapatita con las mejores propiedades para después usarla en una resina, definimos diferentes tiempos de molienda. Molimos hasta 4, 8, 12, 16 y 20 horas. Terminados estos tiempos, las muestras las separamos y las llevamos a un horno tubular, a tratamientos térmicos con temperaturas de 200, 400, 600, 800 y 1000 grados Celsius. Y además una muestra a temperatura ambiente sin tratamiento. En la parte inferior vemos la ecuación de reacción química. Como mencioné, partimos de carbonato de calcio, que es la cáscara de huevo, el fosfato de amonio, que me genera hidroxiapatita, más residuos de agua, CO2 y amonio. Luego vamos a ver que este CO2 no necesariamente se va a generar como gas, sino que una parte puede quedar dentro de la hidroxiapatita de otra forma, ¿no? Como vemos aquí, a diferencia de otras síntesis, como puede ser el método Sol-Gel, aquí no necesitamos solubilizar los componentes, no necesitamos preparar unas soluciones ni ajustar pHs, utilizar algún tipo de catalizador, nada de ello. Simplemente con los choques mecánicos entre las villas se va dando la reacción química. La caracterización de todos los materiales que vamos a obtener fue realizada mediante difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja, microscopía electrónica de barrido con análisis EDS, analizador de partícula individual y microscopía Raman confocal. Por otro lado, como les comenté, hicimos también el modelamiento computacional de la hidroxiapatita. Esto fue resolviendo el problema cuántico para un sistema de muchos cuerpos, donde el hamiltoniano planteado contiene la energía
cinética, tanto de los núcleos como de los electrones, y las energías potenciales de interacción. Esto fue realizado utilizando el paquete Quantum Expresso en el marco de la teoría del funcional de la densidad. Vemos a la parte izquierda la estructura de la hidroxiapatita convencional, una estructura con 44 átomos, pero nosotros, con el fin de comparar una hidroxiapatita convencional con una hidroxiapatita obtenida por la mecanosíntesis, planteamos dos modelos estructurales. El primero tiene 10 átomos de calcio, 6 iones fosfato y 2 iones hidroxilos, ¿no? Y le dijimos, lo denominamos hidroxiapatita SG, como si fuese una hidroxiapatita por sol gel. Mientras que a la derecha, en rojo, tenemos una hidroxiapatita modificada, donde retiramos un átomo de calcio, ya vamos a tener ya no 10, sino solo 9 átomos de calcio, y también retiramos un ion fosfato, el cual lo reemplazamos con 2 iones carbonato. Ahí están señaladas en flechas amarillas las posiciones donde retiramos el calcio y donde también retiramos el fosfato y colocamos los iones carbonato, ¿no? Este modelo luego lo vamos a explicar mejor el por qué decidimos hacer estas modificaciones. Y a esta le llamamos hidroxiapatita MQ por mecanosíntesis. Esos cálculos nos permitieron determinar parámetros cristalográficos, encontrar en la superficie, ¿no?, de energía del sistema, con los parámetros de red A y C de la hidroxiapatita, los parámetros de red óptimos que minimizan la energía de nuestro sistema, ¿no?, para encontrar cuál es la estructura más estable. Además, también de determinar las fuerzas internas dentro de la celda unitaria. Por otro lado, también se estudió el comportamiento electrónico del material a través de su energía de la banda prohibida, para saber si este era un material aislante, semiconductor o conductor. Pasando a los resultados, mediante difracción de rayos X, pudimos ver la evolución estructural de la muestra tanto a lo largo del tiempo de molienda como para las diferentes temperaturas de tratamiento térmico. Todos los difractogramas fueron procesados mediante refinamiento Rydberg y pudimos primero determinar la composición. Acá tenemos algunos mapas de calor donde tenemos en el eje vertical el tiempo de molienda en horas y perdón, en el eje horizontal el tiempo de molienda y en el eje vertical las temperaturas de tratamiento térmico. Y en colores tenemos la concentración de las fases encontradas en nuestros materiales. En azul vemos la concentración de hidroxiapatita que va desde un 70% hasta 100%. Notamos que para prácticamente todos los tiempos de molienda, hasta 600 grados tenemos hidroxiapatita prácticamente pura. Sin embargo, para 800 y 1000 grados, notamos que el porcentaje de hidroxiapatita cae alrededor de un 70-75%. En rojo vemos la concentración de TCP, que es un fosfato tricálcico. El fosfato tricálcico es muy similar a la hidroxiapatita, salvo que no contiene los iones OH, los hidroxilos, y además la relación entre calcio y fósforo, que en la hidroxiapatita es 1,67, en el fosfato tricálcico es 1,5. Y notamos que esta fase aparece cuando sometemos a las muestras a 800 y 1000 grados, en una relación entre 25 y 30%, ¿no?, como un complemento de la hidroxiapatita. Y por último, en verde notamos la cantidad de carbonato de calcio. Y esto está en una muy pequeña cantidad, entre 0 y 5%, y vemos que aparece para temperaturas relativamente bajas, menor a 600 grados, de 400 y temperatura ambiente, y sobre todo a tiempos bajos de molienda. Y esto es porque la cáscara de huevo aún no termina de reaccionar cuando recién comenzamos con la molienda. También del refinamiento Rydberg pudimos determinar los parámetros de red de la hidroxiapatita, solo de la fase hidroxiapatita. Ahí tenemos los parámetros A y los parámetros C. Parámetro A son los lados de la base, donde A y B son iguales,
y el parámetro C es la altura de la celda unitaria. Notamos que hay una densificación de la celda unitaria cuando aumentamos el tiempo de molienda, porque el parámetro A tiende a ir disminuyendo, la celda se hace más pequeña cuando aumentamos la molienda, pero esto ocurre entre temperatura ambiente hasta 600 grados. Sin embargo, cuando aplicamos un tratamiento de 800 y 1000 grados, la celda reduce sus dimensiones considerablemente. Esto lo podemos ver aún más notorio en el parámetro C, donde el parámetro C, como vemos a la derecha, los puntos experimentales morado y amarillo son bastante bajos con respecto a los demás, ¿no? Hasta la temperatura de 600 grados. Esto se va a ver reflejado, evidentemente, en el volumen de la celda unitaria, ¿no? Lo tenemos aquí. Como mencioné, hay una densificación con el aumento de la molienda. Sin embargo, cuando sometemos a 800 y 1000 grados, esta celda unitaria se reduce considerablemente, ¿no? Respecto al tamaño de cristalito, vemos algo también interesante a esas dos temperaturas, 800 y 1000 grados. Cuando nosotros vamos moliendo, los cristalitos se van aglomerando entre sí, se van uniendo, van rompiendo sus paredes de grano, sus fronteras de grano, haciendo cristalitos ligeramente más grandes. Y estos van entre 5 nanómetros hasta cerca de 20 nanómetros cuando tenemos 20 horas de molienda. Lo interesante aquí es de que el comportamiento del material es exactamente el mismo entre temperatura ambiente hasta 600 grados. Todos los datos se superponen entre sí. Sin embargo, a 800 grados tenemos un primer proceso de cristalización donde podemos tener valores entre 38 y 60 nanómetros. Es decir, la temperatura hace que las paredes, las fronteras de grano se difundan entre sí y tengamos cristalitos más grandes. Cuando sometemos a 1000 grados Celsius a las muestras, tenemos un segundo proceso de cristalización que ya sale del régimen nanométrico, cercano a entre 180 nanómetros aproximadamente. Entonces notamos que a altas temperaturas algo está ocurriendo con nuestras muestras. El tamaño cristalito quizás es lo más evidente de explicar, pero los parámetros de red, los parámetros de la celda unitaria, notamos que hay algo que está ocurriendo internamente, ¿no? A estas temperaturas. Y recordemos que estamos solo estudiando la fase hidroxiapatita. Entonces no hay otro compuesto que esté influyendo ahí. Por espectroscopía infrarroja, obtuvimos los espectros para todos los tiempos de molienda y todas las temperaturas de tratamiento térmico. Acá muestro, por ejemplo, el de 20 horas de molienda y observamos las bandas típicas de los iones fosfatos, son bandas muy conocidas, bastante pronunciadas. También notamos, estas son las bandas de los iones fosfato, esta también. Notamos que también para temperaturas entre temperatura ambiente a 600 grados o hasta 400, tenemos las bandas asociadas a las vibraciones de las moléculas de agua, aquí alrededor de los 3500 centímetros a la menos uno. Ya para 600 y sobre todo 800 y 1000 grados, estas bandas desaparecen y solo prevalecen las bandas de vibración de los iones hidroxilo OH, una vibración longitudinal a lo largo del eje Z, de la celda unitaria. Lo interesante es en esta zona de acá, aquí donde tenemos resaltado, y acá en el gráfico insertado notamos dos bandas que nuevamente permanecen hasta 600 grados y 800 y 1000 grados desaparecen. Y acá también lo notamos, ¿no? Estas bandas están asociadas a la presencia de iones carbonato dentro de la estructura de hidroxapatita. Estos iones carbonatos pueden reemplazar a los hidroxilos que están en las aristas de la celda unitaria. Cuando esto ocurre, se le dice que es una hidroxiapatita carbonatada del tipo A o carboapatita tipo A.
mientras que cuando estos iones carbonato reemplazan a los fosfatos, decimos que es una hidroxiapatita carbonatada del tipo B o una carboapatita tipo B. Entonces, con el fin de poder observar cómo se comporta la presencia de este carbonato dentro de la hidroxiapatita con respecto al tiempo y la temperatura, tomamos la razón de intensidades entre estas bandas, estas tres bandas, y una banda referencial de fosfato. Entonces, acá tenemos los gráficos, todo respecto a la intensidad de la banda de 1025, que es la intensidad de la banda fosfato más intensa en nuestro espectro. Y tenemos esas tres bandas, ¿no? De 1434, 1411 y 873. Nuevamente observamos el mismo comportamiento que ya habíamos visto por difracción de rayos X. Esta intensidad de las bandas se reduce considerablemente para las temperaturas de 800 y 1000 grados, ¿no? Donde es más notorio en estas dos bandas que determinan bastante bien la presencia de los iones carbonato. Entonces, con ello nosotros estamos explicando de que el material que estamos obteniendo por mecanosíntesis utilizando la cáscara de huevo no es una hidroxiapatita convencional, sino es una carboapatita que aprovecha la disociación de la cáscara de huevo en iones de calcio y iones carbonato para coger parte de esos iones carbonato e incluirlos dentro de la estructura de hidroxiapatita. Por eso es que mencionaba anteriormente de que no se va a generar CO2 o todo el CO2 en forma de gas, sino que parte de esos iones quedan dentro de la estructura, lo cual es bastante bueno porque reduce la contaminación ambiental y además convierte a nuestro material en un material más cercano a la composición original de nuestros dientes, porque nuestros dientes, nuestros huesos, no están hechos de hidroxiapatita estequiométrica convencional, sino es un material un poco más complejo que contiene iones carbonato, contiene iones silicatos, contiene trazas de magnesio, de zinc, entre muchos otros también de flúor, por ejemplo. Entonces, este material lo acerca más a la realidad de nuestros dientes, ¿no? Y por eso también explicamos por difracción de rayos X eh, la reducción del volumen de la celda unitaria a estas temperaturas, ya que los iones carbonatos a altas temperaturas como 800 y 1000 grados no es estable, no puedes seguir contenido dentro de la celda unitaria y por ende, al momento de salir expulsado del material prácticamente calcinarse, pues el volumen de la celda unitaria se reduce porque la estructura se relaja. ¿Ok? Por microscopía electrónica, pues observamos que todas las muestras tenían una morfología porosa, tenía diferentes tipos diferente distribución de tamaños. Sin embargo, a lo que a nosotros más nos interesaba mediante la técnica de microscopía electrónica era aplicar la espectroscopía de energía dispersiva. Entonces nosotros prensamos nuestras muestras y las analizamos. Por ejemplo, acá coloco cuatro ejemplos. Las muestras a 4 horas con posterior tratamiento de 400, 16 horas también a 400 grados, 8 horas a 600 y 20 horas a 1000 grados. Y a ello se le aplicó la espectroscopía de energía dispersiva con el fin de calcular el análisis elemental, poder conocer la concentración de los átomos de calcio, de fósforo y de oxígeno presente en las muestras. Y también nos llevamos la sorpresa de que también teníamos presencia de carbono, presencia de magnesio y de zirconio. Notamos aquí las concentraciones de calcio, fósforo y oxígeno, y en las líneas punteadas por cada color podemos observar la concentración nominal, la concentración ideal en una hidroxiapatita tal y como la conocemos. Notamos que la cantidad de oxígeno estaba bastante cercana a su concentración ideal. La concentración de fósforo está un poquito por debajo de la ideal
de manera similar también el calcio. En el caso del calcio, la concentración nominal es de 40% en peso aproximadamente. Sin embargo, en todas las muestras que hemos sintetizado, notamos una reducción de esta concentración, ¿no? Más o menos calculamos de que de 10 calcios que debería tener, solo teníamos 9 calcios. Y es por eso que también en los modelos para los cálculos ab initio, consideramos retirar un átomo de calcio, también basándonos en la literatura que mencionan que por estabilidad estructural, al momento de hacer una inclusión de iones carbonato, es necesario retirar un átomo de calcio. También observamos las trazas de magnesio que son provenientes de la cáscara de huevo. Cuando nosotros sintetizamos una hidroxiapatita utilizando sales sintéticas en laboratorio con el método Solgel, no encontramos esta cantidad pues apreciable de magnesio. También encontramos residuos de circonio como podemos ver, cuando aumentamos el tiempo de molienda, la cantidad de circonio también aumenta. Sin embargo, este circonio no está en su estado metálico, sino está como óxido de circonio, que proviene del desgaste de las villas y del contenedor de óxido de circonio que hemos utilizado para la molienda. Este material no representa un problema, ya que el óxido de circonio es ampliamente utilizado como relleno de resinas dentales comerciales y también es un biomaterial. Así que por este lado no hubo ningún problema en cuantificar el circonio en su fase circonia, porque es parte del mismo procedimiento y no es citotóxico para aplicaciones biomédicas, ¿no? Mediante el análisis óptico de partícula individual, logramos obtener los histogramas, las distribuciones de tamaños de partícula, como vemos en la parte izquierda, que dicho sea de paso, también teníamos una distribución bastante heterogénea de tamaños de partícula, ¿no? Esto ya lo habíamos observado indirectamente por microscopía electrónica, pero acá tenemos la distribución mediante esta otra técnica. De aquí nosotros extrajimos el tamaño medio con su desviación estándar y también el tamaño de moda de las partículas. Y observamos que desde el punto de vista de la granulometría, todas las muestras se comportaban de manera similar. Podemos ver acá en el tamaño medio que tenemos un tamaño alrededor de 9 micrómetros en promedio, pero la desviación estándar era muy alta debido a este tipo de distribuciones, el tamaño que tenemos en la parte izquierda. También el tamaño de moda, es decir, el tamaño más probable, no seguía ninguna tendencia que se pueda diferenciar ni por el tiempo de molienda ni por la temperatura de tratamiento térmico. Como nuestro objetivo posterior a esta parte del trabajo fue el preparar resinas dentales compuestas utilizando estos polvos, la resina se puede categorizar según el tipo de relleno que tiene, ¿no? En función de su tamaño. Y según la clasificación que ya se ha reportado en la literatura, nuestras resinas estarían en la categoría de macrofil, ¿no? O macro rellenas, donde tenemos partículas con un amplio rango de tamaños y de formas. Y que justamente cuando hicimos una resina dental a base de hidroxapatita, como vemos en la parte superior, tenía la misma forma, como vemos en la literatura. Por otro lado, con la microscopía Raman confocal, nosotros pudimos obtener los espectros Raman de todas las hidroxiapatitas sintetizadas y encontramos las bandas características de la hidroxiapatita y en el caso de las muestras que tienen más de una fase, también tenían las bandas características, ¿no? Del TCP y de los iones carbonato. Nos centramos solo en la banda principal de la hidroxiapatita, alrededor de 961 centímetros a la menos uno, que está asociada al estiramiento simétrico del ion fosfato, la banda B1.
este tipo de movimiento coloca al fósforo en el centro y a los átomos de oxígeno alrededor que se acercan y se alejan de manera simétrica y coordinada. Ahora, esta banda es muy importante, ya que cuando nosotros analizamos a detalle, notamos de que además de un ensanchamiento para ciertas muestras en esta banda, también notábamos un corrimiento, por lo general un corrimiento hacia el violeta. Este corrimiento está asociado al cambio de la frecuencia de vibración del ion fosfato. Además del ensanchamiento, que hay un desorden de las frecuencias debido a la cristalinidad. Pero la posición está asociado con una presión externa que limita el movimiento de vibración del fosfato. Este autor y sus colaboradores en el 2014 realizaron medidas Raman in situ aplicando una presión controlada y encontró que el corrimiento de esta banda estaba asociada de manera lineal con la presión interna que podía sufrir la celda unitaria de la hidroxiapatita, ¿no? El propio material, encontrando una razón de conversión de corrimiento a la tensión interna en gigapascales. Entonces, aplicando esta conversión a todas las muestras que nosotros hemos obtenido, generamos este mapa de calor, donde nuevamente vemos, ¿no? Aquí en el eje horizontal, el tiempo de molienda en horas y el vertical, la temperatura de tratamiento térmico. Observamos también en la escala de color, de verde a rojo, donde los valores con una tensión mínima están en tonos verdes y con una tensión máxima en rojo. Y nuevamente vemos que para temperaturas altas, la tensión suele ser mínima, ¿no? Salvo estos dos puntos, pero casi todo lo tenemos en color verde. Es decir, la celda unitaria está tan relajada a esas temperaturas de que el ion fosfato puede vibrar sin ninguna limitación y por ende vamos a tener una tensión elástica interna muy baja. Sin embargo, para esas temperaturas entre 400 y 600, al margen de las horas de molienda, pues notamos una tensión bastante alta, ¿no? Casi llegando a los 4 gigapascales. Y esto es porque a estas temperaturas todavía tenemos el ion carbonato dentro de nuestra celda unitaria que limita el movimiento natural, el movimiento normal de vibración del ion fosfato, ¿no? Y por ende va a generar una tensión mucho mayor en la red cristalina. Si vemos, acá vamos a tener en la tabla los valores específicos de cada uno de estos puntos y notamos que para 16 horas con un posterior tratamiento de 400 grados Celsius, tenemos el valor máximo, ¿no? De 3.943 gigapascales como tensión elástica interna. Ahora, nosotros podríamos escoger este material como el idóneo, ¿no? Con las condiciones específicas que maximizan la tensión elástica interna en la hidroxapatita y por ende la propiedad mecánica de dicho material va a ser mejor para poder posteriormente utilizar una resina compuesta. Sin embargo, tenemos tantos parámetros previos como composición, parámetros de red, tamaño de cristalito que hemos estudiado, que habría que tomar una decisión en función a todos esas variables, esos parámetros calculados. Entonces, para ello, para reducir un poco la dimensión del problema, porque tenemos muchas variables, hicimos un análisis de componentes principales. Aquí tenemos en los diferentes vectores las variables que hemos considerado. Hemos considerado la tensión elástica interna, los parámetros de red A y C, el tamaño de cristalito y la composición tanto de porcentaje de hidroxiapatita como porcentaje de TCP. Tenemos en el eje horizontal la componente principal 1 que abarca casi un 79% de representatividad de los datos, mientras que en el eje vertical tenemos la componente principal 2 que representa aproximadamente un 10% de los datos, ¿no?
Entonces, notamos que los puntos experimentales, o sea, cada muestra de hidroxiapatita preparada a un determinado tiempo y una determinada temperatura, tienden a agruparse según estos vectores, ¿no? Acá notamos, por ejemplo, que en la dirección de porcentaje de TCP y de tamaño de cristalito, observamos dos grupos de muestra. Aquellos tratados a 800 grados, donde se ubican más o menos aquí a mitad de camino, muy cerca de TCP, de la variable TCP, y de tamaño de cristalito. Y este otro grupo está un poco más alejado, donde están prácticamente todas las muestras tratadas a 1000 grados. Y esto tiene sentido porque justo a 800 grados y 1000 grados tenemos la concentración de TCP entre 75, perdón, entre 25 y 30%, mientras que el tamaño de cristalito aumenta considerablemente a 800 grados y luego tiene un segundo proceso de cristalización a los 1000 grados. Por eso que tiene esta diferencia, ¿no? Por otro lado, para el hemisferio derecho, tenemos los vectores de parámetro A, parámetro C y porcentaje de hidroxiapatita, totalmente opuesto al TCP. Y acá vamos a tener dos grupos, un grupo en amarillo, como vemos en la parte de abajo, donde se agrupan todas las muestras a temperatura ambiente y a temperatura de 200 grados, por ahí hay una de 400. Mientras que la parte superior tenemos al grupo que tiene el tratamiento térmico a 600 grados y a 400 grados. ¿Ok? Entonces, justo vemos que el vector de tensión elástica interna eh, está en esta dirección del grupo naranja. Y es porque justamente estas muestras con esas temperaturas de tratamiento térmico son las que contienen la mayor tensión elástica interna. Y el punto más alejado en esa dirección es precisamente el de 16 horas a 400 grados, que además también cumple con la concentración de hidroxiapatita máxima en esa dirección y con parámetros de red también bastante altos, porque contiene los iones carbonato. Entonces, mediante este análisis ya pudimos confirmar de que la muestra óptima sería la de 16 horas y 400 grados para nuestros fines. Porque para otro tipo de aplicaciones, la odontología y la estomatología, puede sernos útil, por ejemplo, un compuesto que contenga tanto hidroxiapatita como TCP. Por ejemplo, para cuando se realizan algunas exodoncias, para rellenar el punto donde estaba la raíz del diente, no necesariamente se utiliza hidroxiapatita pura, sino parcialmente con TCP. Entonces, dependiendo de la aplicación, nosotros podemos definir cuál de las muestras es la ideal. Nosotros podemos modular esas propiedades controlando temperatura y tiempo de molienda. Por otro lado, con los cálculos de FT que realizamos utilizando Quantum Espresso, pudimos encontrar la superficie de energía de la hidroxiapatita en función a los parámetros A y C, en donde encontramos la estructura que minimiza la energía del sistema y determinamos los parámetros de red óptimos. En el caso de una hidroxiapatita convencional, que le llamamos SG, tuvimos un parámetro A de 9.547 Armstrong, un parámetro C de 6.994 Armstrong y un volumen de 552 Armstrong cubo. Eso está muy cercano a los valores experimentales de una hidroxiapatita obtenida mediante este método, ¿no? El parámetro, perdón, la relación de aspecto, C sobre A está alrededor de 0.7 y las fuerzas internas, es un parámetro adimensional, está bastante bajo, ¿no? 0.014, que nos habla de una estructura bastante relajada. Por su parte, en el modelo de hidroxiapatita obtenida por mecanosíntesis, donde tenemos los dos iones carbonato y el retiro de uno de los iones de calcio, notamos que los parámetros que minimizan la energía del sistema
son mucho mayores. El parámetro A está alrededor de 10.150 Armstrong. El parámetro C está en 6.907, ligeramente más bajito que en el caso anterior. El parámetro A sí es muchísimo más grande, lo cual nos da una celda unitaria con volumen de 616 Armstrong cubo, mucho más grande, una relación de aspecto de 0.68, es decir, la celda es un poquito más achatada y las fuerzas internas están alrededor de 5.6. Esto sí nos habla de una estructura muy tensa, de una estructura bastante estresada debido a la inclusión de estos iones carbonato, ¿no? Que es lo que habíamos visto por microscopía Raman confocal, donde tenemos una tensión elástica interna muy alta en comparación a la hidroxiapatita que no contiene los iones carbonato, ¿no? Donde la tensión era mínima. Por su parte, la densidad de estados electrónicos nos permitió observar, por ejemplo, los estados disponibles para todos los electrones en nuestra hidroxiapatita convencional y encontramos que la energía del band gap en este material es de 4.8 electronvoltios, ¿no? Es típico de un aislante. Y en la hidroxiapatita obtenida por mecanosíntesis en este modelo estructural, tenemos un bandgap de 2.4 electronvoltios. Se reduce a la mitad. Además, observamos claramente una reorganización de los niveles de energía disponibles y algunos niveles energéticos localizados, por ejemplo, estos de acá, a menos 15 electronvoltios y aproximadamente a menos 12 electronvoltios, que en la hidroxiapatita convencional no están presentes. La densidad de estados parciales nos permite observar por iones cuál es la contribución de cada uno de ellos y notamos que en la hidroxiapatita convencional, pues aquellos que están cerca al nivel de Fermi son los estados de los oxígenos que están ligados a los átomos de fósforo, lo que forman el tetraedro de fosfato, ¿no? Y que tiene sentido porque son justamente esos iones fosfato los que pueden verse excitados para alcanzar un nivel virtual y luego regresar al nivel base y que nosotros podemos observar mediante una técnica espectroscópica como fue espectroscopía infrarroja o espectroscopía Raman, que son los modos que nosotros podemos observar que vibran, ¿no? Los modos del fosfato. Mientras que para la hidroxiapatita en el modelo ya con los iones carbonato, observamos también una redistribución de los niveles de energía y notamos que los niveles que estaban en esos menos 15 electronvoltios y menos 12 electronvoltios son atribuidos a los iones carbonato. Justo la presencia de ellos son los que generan esos estados adicionales. Y nuevamente, los oxígenos son los que se encuentran en el nivel de Fermi, los oxígenos asociados al tetraedro de fosfato. Con el fin de poder comparar la energía de la banda prohibida, del band gap, tanto encontrado por los cálculos ab initio, nosotros también quisimos hacerlo de manera experimental. Para ello, preparamos una hidroxapatita por el método Sol-Gel tradicional y hicimos lecturas de espectroscopía ultravioleta visible, también comparando con la hidroxiapatita experimental, la de 16 horas con 400 grados de tratamiento térmico. Aquí vemos los espectros ultravioleta visible y hicimos los gráficos de tau para poder calcular la energía del band gap. Y notamos que en cada uno de los casos teníamos en el caso de la hidroxiapatita de Sol-Gel 5.3 electronvoltios y en la de mecanosíntesis 3.20 electronvoltios. En la parte derecha tenemos una comparación entre los valores teórico y experimental. Notamos que el valor teórico subestima el valor real de este material, pero sí notamos la misma tendencia, ¿no? Que en la hidroxiapatita obtenida por
por sol gel, una hidroxiapatita convencional, tenemos un band gap mucho mayor que en el caso de una dopada con un carbonato o una carboapatita, verificando de que nuestros resultados experimentales y teóricos están en buena concordancia. Como conclusiones, tenemos que se desarrolló y optimizó un protocolo de síntesis de hidroxiapatita usando la cáscara de huevo como precursor de calcio mediante la técnica de mecanosíntesis, ¿no? Donde las condiciones óptimas fueron de 16 horas con un posterior tratamiento de 400 grados. Además, el tratamiento térmico puede modular el tamaño de cristalito y la composición de la hidroxiapatita obtenida por mecanosíntesis, lo cual nos permite darle diferentes aplicaciones al material preparado. El uso de la cáscara de huevo representa una alternativa de bajo costo como insumo para la síntesis de hidroxiapatita. Como mencioné, este es un desecho que no se le da mucho uso y que podemos darle una segunda vida. Además de brindar propiedades mejoradas al material, como aportar iones carbonato a la estructura y haciéndolo más similar a los tejidos naturales. Los cálculos computacionales mostraron la influencia de los iones carbonato en la naturaleza de la hidroxiapatita, ¿no? Que esto se vio reflejado en la banda de energía, en el band gap, como en el aumento de las tensiones internas y la disminución del gap de energía, que fue verificado experimentalmente. Y por último, el material obtenido tiene un alto potencial de uso en estomatología como relleno de resinas dentales compuestas, que fue algo que estudié como parte de la tesis de doctorado, formulando resinas compuestas utilizando estos rellenos de hidroxiapatita. Quiero terminar agradeciendo a las instituciones que hicieron posible este trabajo, porque ese fue un trabajo multidisciplinario e interinstitucional, tanto a la Universidad Cayetana Heredia, la Universidad Católica, la Universidad San Agustín de Arequipa y, como no, a la Universidad San Marcos. Además, también agradecer al CONCITEC y a Prociencia, que en el marco del concurso de proyectos especiales de incorporación de investigadores postdoctorales a instituciones peruanas, financia mi permanencia en el laboratorio. Y también agradecer a la red LAFMAT por la invitación y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Ok, doctor José, gracias por su presentación. Ahora, siguiendo esto, vamos a pasar a la parte de las preguntas por parte del público. Vamos a pasar primero al profesor Sergio Conejeros de la Universidad de Chile. ¿Mm? Profesor Sergio, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por la presentación, José. Aclarar nomás Gracias. que trabajo en la Universidad Católica del Norte, aquí en Antofagasta, en Chile. Eh, no, muy bueno tu trabajo, muy redondo por lo demás. Lo experimental con lo teórico cuadra bastante bien. Eh, Tengo algunas dudas con la metodología computacional. Tú para los cálculos de FT usaste, ¿qué funcionales usaste? ¿Híbridos, funcionales puros? Ok, utilicé funcionales puros basándome en en algunos reportes. Un funcional GGA que Mm, digamos que trata de acercarse más, trata de simular mejor el comportamiento de los electrones en este tipo de materiales. Sin embargo, como vimos en los resultados, subestima ligeramente estos valores, pero dentro del margen de error no está tan alejado, ¿no? sí, lo que pasa es que da bastante bien. Normalmente el DFT con funcionales puros da mucho peor, subestima mucho más. Entonces, claro, y de hecho había uno que era 4 y 4,8 comparado como a 5,13 está bastante cerca, es bastante bueno. Por eso pensé que había usado, por ejemplo, el de 2,4 con respecto al 3,2 claro, hay una ligera diferencia, pero el 4,8 con 5,13 ya bastante bien, o sea, para ser un funcional puro. No sé si Ujú. habrán algunos otros efectos que contrarrestan el efecto del Bang Gap,
Em, Otra consulta, también comentaste que el volumen da bastante bien, ¿no? El volumen calculado con el experimental. Sí, 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 eso fue también algo bastante interesante porque nosotros cuando hemos realizado el refinamiento Rissbell hemos tratado de considerar pues la, la, la totalidad del espectro, del difractorama, perdón. Hemos también considerado algunos hemos calculado el tamaño de grano, pero no hemos considerado dentro del refinamiento la microtensión. Entonces, teníamos un poco de temor de que eso vaya a distorsionar un poco los resultados. Sin embargo, vimos que las posiciones, los parámetros de red y la posición de los picos estaban bastante acorde con lo que hemos obtenido por DFT, donde la estructura sí estaba totalmente relajada. Entonces, eso nos motivó bastante a seguir con esta línea, ¿no? Porque también, bueno, no lo he presentado ahora porque solo hicimos los cálculos para la hidroxiapatita convencional, pero también se hicieron los cálculos de propiedades mecánicas, de módulo de Young, módulo de cizallamiento, las constantes elásticas C, S. O sea, se ha hecho un estudio bastante completo de esto porque notamos que los resultados estaban bastante acordes con lo experimental. Solo nos está faltando hacer medidas de nanoindentación para poder verificar esos parámetros mecánicos y poder englobar mejor el trabajo. Sí, no, básicamente, porque estas estructuras son bastante porosas, ¿no? Esta hidroxio... Entonces, usaste algún método de dispersión, ¿no? Dispersión de Grime para tratar de interacciones débiles dentro del mismo funcional. Duda. No. Usaste un No, 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 funcional no convencional fueron y te considerados. dio bien también. Ujú. Ah, curioso. Sí, Curioso porque, claro, cuando hay interacciones, cuando no se tratan bien como las interacciones débiles, yo no sé bien la estructura, pero tiende como el volumen tiene a variar mucho con respecto al experimental y te cuadró bastante bien. Me llamó la atención. No, bastante interesante tu trabajo, bastante muchas bueno. gracias. Ah, muy bien, felicitaciones. Esas son. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, profesor Sergio. Continuado, pasamos a la profesora Gabriela Beatriz de la Nacional de Córdoba. Hola, ¿qué tal? No, profesora. Hola, José Alberto. Muy Vale. interesante trabajo. A mí me gustan mucho estos trabajos así, que son tan aplicados, tienen una aplicación tan concreta y que se hace todo lo mismo que hacemos en investigación básica, cuando no hay una aplicación así tan clara en vista. Em, Quería saber si lo están usando ya esto de la hidroxiapatita en los dentistas, si ya se está usando ¿Salió del experimento, digamos, de que ya se esté usando empíricamente o es una idea? Esa parte no sé Eh, si no escuché. bueno, esta parte del trabajo que he presentado es como la primera etapa de lo que fue mi tesis de doctorado, que se centró en la síntesis de hidroxiapatita. Pero el objetivo principal de mi tesis era formular la resina compuesta y llegamos hasta esa parte. Formulamos la resina compuesta, como vemos en la parte de acá arriba. Esa es una micrografía de la parte de una sección transversal de la resina. Utilizamos monómeros, los monómeros comerciales, los que más se utilizan en la industria, y rellenos de hidroxiapatita a diferentes concentraciones, lo cual nos arrojó resinas tanto fluidas, que son utilizadas en la práctica clínica, como resinas pastosas, que son las tradicionales. Hicimos las pruebas mecánicas. Si bien es cierto, no logramos obtener resultados de microdureza tan buenos como las resinas comerciales. Hay marcas comerciales como la Filtec de la firma 3M, que son las mejores del mercado. Hay otras marcas bastante utilizadas, como la de Palfic de la marca japonesa Tokuyama, que estaban muy cercanos a los valores que nosotros hemos reportado. Entonces, sí tenemos bastantes y buenas expectativas con estas resinas,
pero todavía está en parte experimental. No se ha hecho una escala piloto, todavía no se ha visto temas de propiedad intelectual, eh, todavía no ha llegado a ese punto, pero sí se ha formulado las jeringas de resina compuesta. Claro, sumamente interesante. Bueno, esperemos que se acelere esa etapa, ¿no? Sí, Para no, saber. el siguiente paso es realizar un estudio clínico en pacientes. Para ello necesitamos algunas aprobaciones y todo, pero Claro, para claro, poder nosotros de manera ya directa ver el efecto de estas resinas y sobre todo su durabilidad. claro, claro. Y me quedé pensando ahí cuando mostraste lo de las fuerzas internas en el cálculo en los cálculos de FT, que dijiste que están, eh, los anaranjaditos son los átomos, los iones de carbono, ¿no? A ver, no. Aquí el anaranjado son los átomos de fósforo Ah, y bien. en la siguiente estructura, acá no sé si se logra ver en gris, Sí, tenemos sí, el carbono. el carbono, bien. Porque dijiste que en esta había más, más fuerzas internas, y eso relajando, cambiando de posición, no Estos disminuye. valores son los que estoy reportando para la estructura ya relajada. Entonces, aún así, relajando la estructura en el cálculo, no logro bajar esas fuerzas y esto es debido a esos iones carbonato que forman a diferencia del tetraedro de fosfato, estos carbonatos están como triángulos, o sea, están en un plano, ¿no? El carbono Claro. con sus tres oxígenos. Y no quieren Se ubican difundir en los esa átomos, parte, ¿perdón? no quieren difundir hacia otro lado esos átomos con esas fuerzas tan... eh, No difunden, o sea, tensan la estructura, pero siguen siendo estables dentro de la hidroxapatita. ajá. Y eso ocurre naturalmente, ¿no? Porque los dientes están formados de carboapatita en realidad, ¿no? O sea, técnicamente hablando, nosotros tenemos carboapatita, tenemos esta estructura, quizás agregando por ahí algunas trazas de silicio, magnesio, flúor en las aristas, en vez de tener puros OHs, se tienen en algunas ocasiones flúor, pero es lo que tenemos naturalmente y es estable. Es estable y eso no afecta negativamente en la durabilidad. Eso es lo que estaría No, este, para nada, no observando. afecta. Claro, bien. Es muy, bueno, muy interesante y ver que vuelvas con todo lo de las propiedades mecánicas, eso, Sí, que vas a muchas contar los gracias, resultados y las patentes. Bueno, excelente. muchas Felicito. gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Gabriela. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al profesor Felipe de la Universidad San Sebastián de Puerto Montt. Por favor, profesor. Hola José, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profesor? Mucho gusto. Gracias por la presentación. Bueno, quisiera hacer unas consultas con respecto a tus cálculos. Bueno, primero preguntarte, bueno, igual me llamó la atención el tema del bang up, al igual que Sergio. Bueno, generalmente esos métodos con funcional puro dan un bang up mucho menor, ¿no? Generalmente debajo del 50% tenemos como subestimación, entonces igual es como llama la atención eso. Entonces yo te quería preguntar si además del método, o sea, aparte del, digamos, funcional PBE que usaste o GGA que no mencionaste, Ujú. no usaste el método de ondas de Green para, ya que en cuanto a un expreso está ese método, no sé si lo usaste o simplemente No lo consideramos, no lo consideramos utilizar. Estábamos haciendo algunos cálculos como mencionó, exploratorios, porque pues nos pareció interesante un poco poder contrastar con los resultados experimentales y pues nos dio bastante satisfacción que se acerquen tanto, ¿no? Hay otros trabajos en la literatura que sí prueban diferentes potenciales. em, y llama la atención de que utilizando quizás más herramientas, los resultados difieran más. Ujú. Eh,
Recuerdo mucho un trabajo de unos autores que exploraban hasta 5 tipos de potenciales y los PBE son los que se acercaban mejor a la parte experimental. Ya, al Bangap, ¿cierto? Ujú. ¿Y cuál era la explicación para eso? Porque igual como que se sale un poco de la regla. ¿Será por el tema de los pseudopotenciales, K-point? ¿O a cuál lo atribuyen? ¿A que se acerca bastante bien el Bangap experimental? Mm, no, no. No, ahora no podría tener una explicación clara, pero algo que sí le puedo mencionar es de que así como vemos acá una mayor discrepancia y quizás algo más esperado cuando tenemos la estructura dopada con los iones carbonato, que tenemos una diferencia, ¿no?, de 2,4 a 3,2. eh, eh, Cuando he hecho el mismo cálculo para hidroxiapatita dopada con estroncio, también hemos tenido una discrepancia también en el orden de 0,8, 0,7 más o menos de energía del gap. Entonces, vemos que cuando tenemos una estructura de hidroxiapatita con dopajes, tenemos una discrepancia con el valor experimental más coherente que en el caso de la hidroxiapatita pura, que los valores están muy, muy cercanos entre sí. Ujú. Y otro detalle, nos dicen el tamaño del Bangap, pero no nos dice qué Bangap era, si era directo o indirecto, y si se correlaciona el experimental con el teórico. Ah, ya. Bueno, no presenté aquí la estructura de bandas, pero era un gap directo. Es directo. Ya. Sí, sí, Y esto también está reportado en la literatura. sí, eso está reportado, sí. Ah, no, entonces debería estar todo bien, ¿no? Ya. No, era eso mi consulta. Bueno, la última. Tú mencionaste algunos cálculos Raman, o sea, perdón, unos experimentos Raman, ¿cierto? Donde muestras que hay un ensanchamiento ahí debido a la geometría del propiedades estructurales, ¿no? ¿Ustedes les dio chance de calcularlo con DFT? ¿Se puede hacer en cuanto a un expreso? Sí, no lo he presentado acá porque solo hice el cálculo para la hidroxiapatita convencional, ya que al momento de agregar los iones carbonato y romper la simetría, pues tenemos 44 átomos por celda. Entonces, al agregar los iones carbonato, esto pues elevaba mucho el costo computacional, pero utilicé el paquete Fonopi Ujú, para hacer los cálculos fonónicos y generar una densidad de estados fonónicos, donde sí había una coherencia entre tanto los espectros y las bandas activas en el infrarrojo como en Raman y los resultados experimentales. Solo que ahora no lo presenté porque como no tenía los resultados para la hidroxapatita con carbonato, no formó parte de ello, ¿no? Además que sí es un poquito costoso computacionalmente por la cantidad de átomos que se cuenta. ujú. No, sí es costoso. Bien, bueno, esas eran mis dudas. Buen trabajo. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias, muchas gracias. Gracias, profesor Felipe. Continuando, vamos a pasar al profesor Stuart de la Universidad de Cambridge. Jose, Profesor, yeah, muchas gracias. Thank you. profesor. Apologies, I can ask only in English a question. Apologies if that's not so good. Is the hardness of the material important? Do Sorry, you have sorry, any structural information about the hardness of the material? Is that important? yes, because this material is useful for other application. I made how I mentioned it before. I made calculus of mechanical properties, like
bulk modulus, young modulus, Yeah. shear modulus, Poisson radio, but I didn't present Yes. here because I haven't the other results for mechanochemistry synthesis, but it's useful and includes the group, my colleagues, with other researchers of France. We work in the publication about that. So I hope in this month we can submit this work, Yes. and the next time present these results. I'll watch for your publication coming out. Thank you. It's very interesting. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, profesor Stuart. Continuando, bueno, vamos a agradecer al profesor Arturo Martínez del Simvestab y al profesor Luis de los Santos que mencionaron que no tienen pregunta por ahora. Y vamos a pasar a Jimena Velázquez. Habrá pregunta del público. ¿Cómo estás, James? Pues estoy precisamente viendo acá y por el momento pues hay bastantes agradecimientos por la charla, digamos que tuvimos el día de hoy, pero pues hasta el momento no hay ninguna pregunta al respecto. Igual agradecemos. Ok, Jimena, gracias. Bueno, creo que ya hemos llegado a la totalidad de las participantes. Doctor José, ¿podría? Ajá. Muy bien, doctor José. Bueno, les invitamos a darle unas palabras de despedida, por favor. Hacia Bueno, nuevamente agradecer a todos los miembros de la red LAFMAT, sus comentarios, sus preguntas siempre retroalimentan la investigación que venimos realizando. Y bueno, si es que es posible, cuando tengamos más resultados que seguimos trabajando, pues poder presentarlos y compartirlos con toda la red. Agradecer al doctor Luis de los Santos por la invitación, por la gestión, de que haya podido mostrarle los resultados de lo que venimos trabajando y encantado de estar aquí en esta sesión en la mañana. Ok, profesor. Disculpe, doctor José, la profesora Gabriela puso una pregunta en el chat. Si gusta le comparto o si gusta Ah, puede. ok. Sí, sí, Sí. lo estoy viendo acá. Bueno, en realidad no se ha llegado a explorar. Bueno, la profesora pregunta sobre por qué usar Fonopi y no el cálculo forense del propio Quantum Expreso. No llegué a explorar más la herramienta del propio cálculo del propio Quantum Expreso. No la he practicado, pero también es interesante poder seguir esa misma tendencia, ya que para las propiedades mecánicas, por ejemplo, utilizamos termo PW, que es propio de Quantum Expreso, entonces podríamos englobar los cálculos fonónicos también del mismo paquete, ¿no? Yo había trabajado un poco con el Fonopi y me pareció interesante hacerlo por esa vía, ¿no? Pero sí, estaría muy bueno hacerlo con el mismo paquete de Quantum Expreso. Sí, yo te pregunto porque estoy haciendo unos cálculos con una perosquita con el mismo, disculpen que les cambie el orden del, porque estoy No hay haciendo problema, no hay problema. con el mismo, con el paquete del Quantum y es muy lento y por eso quería saber a lo mejor el Fonopi o Fononopi es más rápido. No sé, voy En a tener. realidad también es bien lento. Bueno, aplica las pequeñas deformaciones en los seis ejes y sobre todo cuando rompemos la simetría, pues no hay forma de reducir
dichas deformaciones para hacer los cálculos de las fuerzas y las constantes elásticas. Entonces, eh, bueno, utilizando un clúster bastante potente se puede reducir bastante el tiempo, ¿no? Bien, bien, habrá que probar las dos formas a ver cuál es el más eficiente, cuál es la más eficiente. Buenísimo, gracias. Listo, gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias, doctor José. Por favor, a todo el público, por favor, pueden activar su cámara para poder despedir al doctor José Alberto. Gracias, José, por tu charla. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Chao, Hasta luego. No, hasta luego. Chao. Nos chao. vemos. Hasta luego.